Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que están viendo. Mi nombre es Mariano y tengo 9 años. Hoy voy a comenzar con mi papá presente. Buenas noches, estamos con Diego 178. 178. ¿Cómo se llama? La viuda de Sarepta y el propósito de Dios. La viuda de Sarepta y el propósito de Dios. Este es un tema que, como en el video Toco primero, rapidito. Ya que toca. Rapidito nomás. A ver. La canción. Este tema es, como el video pasado de Jeremías, es un tema de la Biblia, pero que tiene un significado importante. La viuda de... Primero vamos a contar esta historia de la viuda de Sarepta y luego vamos a sacar ese significado. Yeah. La vida de Sarepta empieza en la época de Elías, donde estaba el rey Acab y su esposa Jezabel, y es después de David y entonces primero comienza con Elías, con Dios mandándole a Elías que le diga al rey Acab de que ha cometido un pecado porque su esposa Jezabel del rey Acab de Israel lo manipuló a su esposo para que a cualquiera que alabara al Dios de Elías lo castigaban y que solo alaben al Dios Baal, que era el Dios de la ciudad natal de Jezabel, la esposa de Acab. Y entonces Elías fue enviado por Dios y le dijo al rey que había cometido ese pecado y que no lloverá hasta que Elías lo ordene. Y entonces así fue, y antes de que hubiera la sequía, Dios lo mandó a que fuera a un valle desierto, porque el rey acá, después de todo lo que le dijo, un poco fuerte, se molestó y lo quería matar a Elías. Entonces fue a ese valle y Dios lo estuvo mandando comida a través de cuervos, hasta que le dijo que vaya a Sarepta, que era la ciudad natal de Jezabel, donde nadie quería recibirlo, pero es que había una viuda que ella le daría hospedaje, y justo así fue. Pero esa viuda, como no tenía dinero, era pobre, y no había llovido, no tenía comida, y le dio su último pan a Elías. Y entonces le dijo que volviera a ver y que esa jarra de harina y de aceite no se iba a acabar hasta que vuelva a llover. Y así fue. Se quedó unos días en esa casa y su hijo le dio una fiebre, que es su hijo de la viuda, que se llamaba Miguel,
le dio una fiebre. ¿Cómo se llama la vida? La viuda no dice su nombre, pero su hijo se llama Miguel. Ah, ya. Y le dio fiebre y murió, una fiebre tan alta que murió. Entonces Elías oró 3 veces. Ahí hay un indicador importantísimo. ¿Eh? Oró 3 veces. Oró 3 veces y le devolvió la vida, así de milagro, le devolvió la vida. Y entonces esa viuda le dijo de que creería en su Dios de Elías, o sea, el Señor. Y entonces pasaron unos cuantos días y fue otra vez con el rey acá y le dijo de que lo desafió a que sus 60 profetas de Balaam, el Dios, sus 60 profetas, intentara que sin fuego, sin nada, cayera fuego del cielo a él y que Elías también lo intentara con un ternero y los 60 también. Los 60 profetas todo el día y toda la tarde, toda la mañana y toda la tarde estuvieran ahí orando todo. No pasa nada. No pasó nada con Balaam. Ahora le tocaba a Elías con ese ternero. Oró una vez, hizo y una tormenta de fuego cayó al ternero y se cocinó para que comieran. ¿Cuál es el fondo, el propósito? Porque vamos a entrar a analizar el propósito de Dios. En primer lugar, Sarepta era una ciudad pagana, o sea, una ciudad que no conocían a Dios, ellos alababan al Dios de Balaam, ¿no? Y esa ciudad no habían judíos. Me refiero, era una ciudad extranjera. Ajá. Ahora, Elías hizo que no lloviera. ¿Cuál fue la causa para que Elías haga esa oración? ¿Qué pecado cometió Acab? Acá cometió ese pecado de su esposa Jezabel la manipuló y hizo de que solo adoraran al dios Baal, que era un dios falso. Ya, Jezabel, espíritu de manipulación, sobre todo a las mujeres que tienen ese espíritu de manipulación, ¿no? Entonces, acá se dejó manipular por Jezabel, su mujer, la reina, y obligó a que todos adoraran a Baal, siendo acá israelita, ¿sí o no? Sí. Rey de Israel. Ahora, cometido ese pecado, Elías, ¿qué hizo? Oró para que no que llueva. no llueva y Hubo hambruna. hubo hambruna y no llovió nada. Ahora, Dios le dice a Elías, ándate a Sarepta y hay una viuda. Que le daría ¿Cuál hospedaje. era el motivo de que tuvo que ir Elías obedeciendo a Dios a Sarepta? O sea, de que nosotros no debemos decir ¿y por qué tenemos que ir allá? Porque Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Si no dice algo, tenemos que cumplirlo porque de eso tiene un buen propósito. Igual que Elías se quedó ahí, no sabía por qué, pero sin dudarlo se quedó ahí. Si no se hubiera quedado ahí, obviamente había muerto. Claro, el propósito era demostrar el poder de Dios ante primeramente esta viuda, porque esta viuda también alababa al Dios de Balaam. Ajá. Pero cuando su hijo se enferma, primero hay un milagro de que donde sacaba el pan, la harina, el pan y el aceite, no se acababa. Pero mira, la actitud de la viuda, era una mujer buena, porque el último pan que tuvo, y el poco aceite que tenía, se lo gastó dándole a Elías, aunque ella ya no tenía. Y Elías hizo el milagro de que la harina no se acabara
mientras que no haya lluvia, ella iba a tener provisión de alimento milagrosamente, como la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús. Esta es la primera señal del poder de Dios, del milagro de Dios ante situaciones complicadas donde uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo cómo alimentarme. Va a venir una época de hambruna, eso está escrito en la Biblia. Y muchos hijos de Dios se va a padecer esa hambruna. Y muchos deciden, ¿ahora qué hago? ¿De dónde consigo? Van a ocurrir milagros y prodigios, tales como ocurrió con la multiplicación de los panes y los peces, o como con la viuda de Sarepta. No se le acababa la harina donde estaba almacenado, ni el aceite, mientras que no llueva. Ella iba a tener provisión. ¿Por qué iba a tener provisión, Mariano? Porque La actitud de ella, ¿qué hizo? ¿Cuál fue lo que agradó a Dios? de que su último pan agarró el poquito de harina que tenía, se lo dio, lo frió con aceite y se lo dio el último pan. Ese punto 1. Punto 1. Desprenderse por el prójimo y dar todo por el prójimo. Punto 2. El milagro de la resurrección. Hay algo que a mí me impacta ahí. ¿Oró una vez? No, No oró una vez. Oró 3 veces. 3 veces. Pero, ¿por qué orar 3 veces? Porque muchas veces oramos una vez, pedimos algo. Y a esas 3 veces dijo, oh Señor, te pido que le devuelva la vida a este niño. Oh Señor, te pido que le devuelva la vida a ese niño. Oh Señor, te pido que le devuelva la vida a este niño. Y con esas 3 veces le devolvió la vida. Pero acuérdate que una oración tiene un tiempo de oración. Terminó la oración, sigue muerto. ¿Qué pasó con Elías? Se decepcionó que en la primera oración no resucitara. No, siguió. Él siguió, porque era un hijo de Dios, convencido del poder de Dios. Él no titubeó, lo miró al muerto, no pasa nada. Me voy por la segunda oración. Oró el tiempo que tuvo que orar en la segunda oración. No pasó nada. Lo miró al muerto, sigue muerto. Cualquiera, ante esa situación, dice, no, ya no pasa nada acá. Él siguió orando porque Dios le había dado la señal de que este muerto iba a resucitar. Porque eso lo puso en su corazón. Porque si no, no hubiera orado para resucitarlo. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Y después de 2 intentos fallidos, de que no pasó nada, en la tercera oración, en el tiempo que duró esta oración, volteó y el muerto resucitó. Con esto nos enseña que nosotros no debemos dudar. Porque Elías tuvo tal fe que a la primera, nada. La segunda, nada. Cualquiera nomás en la primera. En la primera, ¿no? En la primera. Ya tira la toalla, como diciendo, ya no se puede. Otros en la segunda ya la tira. Pero Elías hasta la tercera. Y si no hubiera resucitado, pudo haberlo hecho hasta la cuarta, hasta la quinta. Claro, porque él era un hombre de Dios convencido, con una fe muy alta. Por eso que hacía milagros, todos los milagros que hizo Elías. Un hombre convencido de que su palabra, cuando declaraba un milagro, sabía que Dios le escuchaba. Porque quien hace la obra es Dios, pero el instrumento era Elías. A mí me impactó eso, porque cualquier hijo de Dios en la primera no pasa nada. Vamos a intentar de nuevo. La segunda, no, ya no pasa nada. Ya. Pero cuando uno sigue los designios de Dios, el propósito de Dios era hacer esa señal para que la viuda viera el poder de Dios. Y ahí es cuando, ¿qué dijo ella? Cuando vio que su hijo resucitó. Dijo que ya no creía en Balaam, sino en el Dios de Elías. Porque ahí están las evidencias contundentes. Está más claro que el agua. El propósito de Dios es probarnos que nosotros, si somos sus hijos, no debemos flaquear en la fe.
Y si nos falta fe, pidamos a Dios. Aunque tenga fe como un granito de mostaza, puede mover grandes montañas. Exacto. Ese es un punto clave. El propósito de Dios es que nosotros no flaqueemos y sigamos adelante. En la primera, sigamos en adelante. En la segunda, quizás quieren pocos que sigan adelante, pero sigamos en adelante. En la tercera, la cosa es que Dios cumple el propósito. Y lo otro fue, mira, Elías era tan seguro del poder de Dios, sabía quién seguía, sabía que el único Dios que hace milagros es Dios encarnado en Jesucristo, Dios en Jesucristo. Ahora mira, Mariano, para finalizar esto, Elías demostró el poder de Dios retándole a todos los profetas. 60 profetas, imagínate. Y era solito. Era- Y los 60 se tiraban al suelo, gritaban, hacían todo lo que hacían para que su Dios de Balán haga descender fuego. Y no pasó nada ahí. Ya estaban ahí sudorosos, ya estaban ahí sequitos. Ahí no pasaba nada. Ahí hay otra enseñanza profunda. Eran 60 contra uno. Que nosotros podemos tener un panorama muy complicado y podemos estar solos. Y a veces la mente humana dice, y ahora esta situación ya no creo que dé para más o que no creo que lo pueda solucionar. Pero para Dios no hay nada imposible. Puede uno estar solo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, que yo estaré contigo hasta el final. Y te levantaré con la diestra de mi poder. O sea, que no debemos flaquear. Claro que Elías tenía una fe, por eso hacía los milagros que hacía, y eso Dios lo había empoderado. A mí me gusta bastante ese indicador de las 3 oraciones, porque cualquiera dice en la primera nomás, en la tercera, y también no temer si nuestro panorama es muy contradictorio, y estamos solitos, y la fuerza ya nos abandona, y flaqueamos, y creemos que ya no vamos a poder, porque el panorama es muy adverso, es demasiado como para las fuerzas. 1 contra 60, pero ese 1 estaba Dios con él, y nosotros caminamos con Dios, y somos triunfadores en el nombre de Jesús. Aunque estemos en el valle de muerte, Dios está con nosotros, no debemos temer. Aunque tengamos una cantidad de enemigos que nos quieran ver tumbados, ahí va el propósito de Dios. No te rindas, sé fuerte, sé valiente. Y no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí o no, Mariano? Sí. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Ya. Ya mencionamos hasta la próxima, Dios mediante. Chao, hasta la próxima, Dios mediante.